Muy buenas noches, jóvenes colegas estudiantes del curso tesis primera parte de la maestría de Derecho Penal de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Soy la profesora del curso, la doctora Julia Sáenz. En el día de hoy, nosotros vamos a hacer un conversatorio académico eminentemente teórico, porque este conversatorio va a ser un resumen de todo lo que nosotros hemos venido dando desde el día 1 hasta ahora, en torno a la investigación jurídica enfocada a un proyecto cuyo informe final lleva el nombre de tesis. En otro tipo de investigaciones, ese informe o reporte final lleva la denominación de artículo, de libro, de ensayo, de monografía, y dentro de esos artículos puede tener unas diferentes gamas, artículos de opinión, que entra dentro de los artículos científicos. Pero para los efectos de la titulación de la maestría, el informe de ese proyecto de investigación se presenta a través del documento que nosotros conocemos como tesis. Voy a empezar con la investigación jurídica experimental, hacer el repaso, para que ustedes vean, y luego nos vamos a la investigación jurídica pura o investigación jurídica normativa y documental. Voy a pasar antes lista, y antes de que finalice la clase, entonces le digo las calificaciones del avance y vemos lo del informe final, que me gustaría hacer como una especie de evento. Yo les dije, bien, hoy es 12 de mayo. Nos hacen falta ¿cuántas clases? No tengo aquí la fecha. Eso lo vemos la próxima clase. Kevin Calderón. Presente, profesora. Buenas noches. Olmedo, Daniel. Presente, profesora. Enis, me parece sí, que había entrado. Ajá. Enis. Presente, profe. Elvis, que viene en camino. Luis Elidis, que me pareció ver a Luis Elidis. Ahí está Luis Elidis. Nicole, María Teresa, Leonardo, que ya lo vi. Presente yo. Joana Osorio, que ya la vi. Está Mariela. Presente. Tailín no ha entrado todavía. Edgar no está. Ah, aquí están ya entrando. Edgar y Tailín. Tailín, Edgar. Por ahí me pareció ver a Melanie. Becky también está aquí. Presente, profesora. Ajá, y Joshua. Bien. Les voy a pedir. Ah, ya yo vi a Daniel que estaba en la oficina. Yo le voy a pedir que en la medida de sus posibilidades, Elvis va en camino a su casa. En la medida de sus posibilidades, enciendan la cámara, por favor. Voy a compartir pantalla. Un momentito, por favor. Momentito. Vamos a compartir aquí.
Ay, caramba, pues hoy estoy como si fuera la primera vez que manejo el Zoom. ¿Qué pasa? Estoy como si fuera la primera vez que manejo el Zoom. ¿Me está viendo ahí? Sí, profe. Sí, profesora. ¿Y por qué yo no los veo a ustedes? Porque moví aquí algo. Nosotros la vemos a usted y vemos lo que está compartiendo. Ambas cosas. Y yo no lo... Ah, ya. Quité aquí lo del show video panel. Ahora sí. Bien, mire. Fíjense. Voy a empezar y a iniciar con la estructura capitular de la tesis que recopila el resultado de su proyecto de investigación. Así voy a empezar y así voy a terminar. Toda la información que usted va a desarrollar con respecto a su tesis, si usted sigue una investigación jurídica experimental, debe llevar la estructura que yo le presento, tal y cual. ¿Qué pasa con la investigación jurídica experimental? Toda investigación, sea jurídica experimental o sea jurídica pura quiere decir que usted hace un análisis dogmático jurídico en contexto, dogmático jurídico penal en contexto con la legislación penal con respecto a un tema. Y la investigación jurídica experimental quiere decir que usted va a hacer el análisis y el estudio de un problema en específico que usted ha advertido, ya sea como vacío de la ley penal o en atención a la experiencia laboral que usted haya tenido. Usted advierte un problema y trata de buscarle una solución. Eso no quiere decir que su investigación jurídica pura no parta de un problema, parte de un problema teórico, un problema en el cual no se presentan variables. ¿Por qué parte? ¿Cuál es la diferencia entre un problema teórico que no tiene variables y el problema que tiene variables de la investigación jurídica experimental? Que en el primero, el problema que usted advierte tiene una pregunta que usted va a encontrar eminentemente dentro de la dogmática jurídica penal o lo va a encontrar en la jurisprudencia o la va a encontrar en otras legislaciones que ya establecen una concordancia con la legislación penal. Por ejemplo, la legislación a nivel constitucional, la legislación a nivel del derecho internacional o la legislación a nivel de decretos, de manuales, de reglamentos o de otros códigos que regulan de alguna manera alterna ese tema que usted, ese aspecto que usted ha identificado y que desde su perspectiva existe algún vacío en la norma penal o en la norma procesal penal, que ahora quieren llamarle al proceso penal, al derecho procesal penal, una materia afín, cuando forma parte
del derecho penal, pero esos son otros 500 pesos. Esa es la diferencia, que en un problema hay variables y en el otro no, porque el problema de la investigación jurídica pura no es el responder, por ejemplo, cuáles son los requisitos de un contrato. En la investigación jurídica experimental, esa pregunta no es para una investigación jurídica experimental. En cambio, sí puede darse para una investigación jurídica pura. Esa es, estriba la diferencia, que la respuesta de un problema es eminentemente teórica. La encuentro sola y exclusivamente en la dogmática jurídica penal. ¿Qué es eso? ¿Dónde es esa dogmática jurídica penal? Pero me voy con la saliva. Me voy con la saliva. Me fue por el camino viejo. Dios mío. Hoy me la he pasado hablando. Todo el día. Todo el día me la he pasado hablando. Bien. Entonces, esa es la diferencia. Esa dogmática jurídica pura, esa dogmática jurídica penal, perdón, ¿a dónde o cómo está formada? Está formada por la doctrina penal, por todas las investigaciones que ha realizado los miembros de la Academia Penal y que se presentan en libros, en artículos, en alguna conferencia que usted escuchó. Ahí usted va a encontrar en eso, usted va a encontrar la respuesta de ese problema en la investigación jurídica pura. En la investigación jurídica experimental no va a encontrar la respuesta en los libros, es decir, en la dogmática jurídica. Usted va a encontrar la respuesta en la práctica forense. Usted va a encontrar la respuesta en los instrumentos metodológicos que usted aplica. Usted va a encontrar la respuesta en las propias fallas del sistema. Un área que considero que es muy buena para la investigación jurídica experimental es el área del derecho procesal penal, porque es eminentemente práctico. Esa es la diferencia. A veces las personas dicen, bueno, pero es que si yo hago una investigación jurídica normativa, ¿de dónde yo voy a tener una hipótesis? ¿A dónde yo voy a tener un problema? ¿No tiene marco metodológico? Sí, sí tiene marco metodológico, porque siempre se parte de algo. Ese tema que se escogió fue motivado por usted, producto de una inquietud, algo que le llamó la atención. Entonces, de ahí nace ese problema. Pero usted no va a contrastar variables, porque no fue algo que surgió de la experticia profesional suya. De lo que usted vio, a lo mejor no es su experticia profesional, pero usted analizó fallos de diferentes tribunales. Usted recopiló resoluciones en distintas instancias emitidas por funcionarios de diferentes competencias y usted ahí advirtió algún tipo de problema y que ese problema que inició en la investigación del proceso, por ejemplo, se observa en el resultado de la sentencia, en la tipificación de una conducta, en la aplicación en la individualización de la pena, y usted encontró una relación. Eso por decir algo. ¿Cómo yo voy a organizar mi estructura capitular
¿Cuál es mi estructura capitular? Lo que nosotros llamamos comúnmente como el índice. Esa estructura capitular de la investigación puede recibir el nombre de malla curricular de la investigación. Este índice que yo les pongo aquí, no solamente lo pide la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, sino que se lo van a pedir, los que vayan a tomar doctorado en el exterior, les van a pedir este índice. Se acostumbra por delicadeza primero poner dedicatoria, un agradecimiento, resumen, y ese resumen en su lengua materna, que en el caso nuestro es el español, usted lo debe traducir a otro idioma. Aquí en Panamá se acostumbra a traducir en inglés porque prácticamente todos los panameños machucamos un poquito el inglés, aunque hablemos en el inglés, como decir en español, entro para adentro y salgo para afuera, pero todos hablamos un poquito ese inglés guachapalí. Mire que aquí en este caso, como era el resumen en inglés, bueno, es el summary, que también usted puede poner abstract o según el idioma que usted vaya a colocar. Pero fíjese que no se pone números arábigos, sino se ponen letras que van combinando y van formando números romanos en minúscula. 1, 2, 3. Y aquí uno diría, va al cuarto, no 5, 7, 8, 13, 14, porque uno pone donde llega, donde empieza la página nada más. Introducción, le tocaría en la página 14. Después el summary, índice general. Índice general, ¿cuál es, profesora? Todo esto, donde me presenta todo el capitulado, todos los temas que tiene mi tesis. Todos los temas que tiene mi tesis. Ese es el índice general. Luego, en una investigación jurídica experimental, es fundamental que haya gráfica, y esta es otra diferencia con la investigación jurídica pura. En esa investigación jurídica pura, usted puede utilizar y usted puede analizar gráficas que hayan sido elaboradas por instituciones donde usted cita la fuente. Esta gráfica es, por ejemplo, de estadísticas criminales del Ministerio Público. O usted pone el lugar de donde usted tomó esa gráfica y usted la puede analizar. En la investigación jurídica experimental, usted no puede estar analizando las gráficas, o no debe. No me gusta utilizar el término no puede, no debe utilizar gráficas que han sido elaboradas por otras personas. Es decir, una institución, una ONG, no. Usted la tiene que elaborar. ¿Por qué? Porque esa es la columna vertebral de su investigación. El aplicar instrumentos metodológicos para extraer información que usted, que formará su marco referencial. Entonces, después del índice general, viene el índice de gráfica. Y viene la página 13 porque es en romano, porque es donde inicia. Luego la introducción. Ese índice de gráfica va después del índice general, que sería este que nos pasamos, que no abrí la versión, que lo tengo, el índice interactivo. No ve que parecía que era la primera vez que usaba el Zoom hoy. Índice de gráfica. Al final de su índice viene el índice de gráfica.
Oh. Suerte que estoy en la casa, si no la gente me saldría corriendo. Bien. Qué horror. Mi hija, el primer día de clase, llegó roja y le digo, ¿qué te pasó? Y dice, mamá, tenía ganas de toser y yo tenía miedo que me dijeran que tenía COVID y se aguantó toda la distancia, la tos, hasta que llegó coloradita. Bien. Entonces, dedicatoria, agradecimiento, resumen, el summary o el resumen en otro idioma, eso es obligatorio y es el que usted quiera. Índice general, índice gráfica, la introducción. En el primer capítulo, usted va a poner todo lo que es metodología, que son las generalidades del estudio. ¿Qué lleva esa generalidad del estudio? El planteamiento del problema, la hipótesis general, los objetivos generales y específicos. Hay algo que yo he observado en algunos que cuando hablaban de los objetivos decían el objetivo de la investigación, mis objetivos generales y mis objetivos específicos. No, los objetivos de la investigación son los generales y los específicos. Además, se coloca la delimitación y alcance. Y el último punto es la justificación. Y se utiliza el sistema decimal para indicar los puntos. ¿Por qué, profesora? Porque esos son los estándares internacionales. Ahí no le veo yo en qué se diferencia que sea mejor para que lo utilicen. No le encuentro yo la verdad. El capítulo 2 consta del marco referencial. Nosotros no debemos diferenciar o decir, si pongo marco referencial, no pongo marco teórico. No, porque el marco teórico forma parte del marco referencial. ¿Qué es esto aquí de este marco referencial? En este marco referencial, yo voy a encontrar lo que la doctrina me habla de mi tema. Pero, profesora, usted nos acaba de decir que la investigación jurídica experimental no se basa en la doctrina, en la dogmática jurídica penal. Sí es cierto, no se basa en ella, pero sí tiene un aspecto de referencia, porque el marco referencial es eso, un marco de referencia, un aspecto que usted va a contrastar con lo que usted encontró. Por eso es que ese marco referencial está conformado por un marco teórico. Usted, los aspectos que considera debe investigarlo con relación a su tema, usted va a ver qué es lo que han hablado los autores sobre ese tema. Y aquí están los desgloses. Aquí eran las necesidades psicosocioeconómicas y de las necesidades psicosocioeconómicas, lo que era la pedagogía y las necesidades básicas del aprendizaje, las características fundamentales de las necesidades psicosocioeconómicas y luego programas de formación técnica. Dentro de ese programa de información técnica, fíjese, está el tema del programa, básico y los subpuntos. El tema básico y los subpuntos. Reglamentación jurídica, el menor en riesgo, las generalidades, los aspectos legales del menor en riesgo, la pobreza como factor de riesgo, teoría sobre la pobreza.
Este es el marco referencial, la referencia teórica que se establece con respecto a lo que usted va a encontrar en su investigación. Que eso que usted está buscando no está al lado de los cabellos. Y ahora viene el marco metodológico de la investigación. Usted pone tipo de investigación, fuentes de la información, fuentes primarias, fuentes secundarias, su población, muestra y el tipo de muestreo, y entran las variables. Mire que en el primer capítulo, por eso se llama generalidades del estudio, a diferencia de la investigación jurídica pura, que usted puede hablar de marco metodológico o aspecto metodológico del estudio. Y usted pone aquí también el tipo de investigación. Fíjese que acá es distinto. Generalidades del estudio, y solo usted habla del problema, de la hipótesis, del objetivo, de la delimitación y alcance y de la justificación. Acá, en este tipo de investigación, su tercer capítulo, y va en este orden específico. No es que usted lo puede variar y lo puede alterar, va en este orden. Usted puede buscar cualquier investigación, hasta el investigador más famoso que hay en América Latina, el mexicano Roberto Hernández Sampieri. Y usted va a encontrar esta estructura, porque es la estructura internacional. Entonces, usted, el tercer capítulo va a decir marco metodológico. Y en este orden, tipo de investigación, las fuentes de su información, las primarias y las secundarias, la población, la muestra, el tipo de muestreo, las variables. Usted puede poner las variables que usted quiera. ¿Qué es lo que recomiendan? 2 o 3 variables, máximo 4. Y usted la va a dividir y nosotros vamos a ver ahora todos los conceptos de cada cosa que yo le estoy diciendo. Y culminamos nuevamente viendo esta estructura curricular. En las variables, usted tiene que poner definiciones conceptuales de la variable, definiciones operacionales de la variable, técnica e instrumentos de recolección y análisis de datos, procedimiento. Lo único que usted puede o no puede, o usted si quiere lo pone y si quiere no lo pone, es el cronograma. Pero yo siempre le aconsejo a los futuros investigadores que coloque el cronograma y el procedimiento para el análisis de los datos recoleccionados. El capítulo 4 es análisis e interpretación de datos. ¿De dónde usted saca generalidades? ¿De dónde yo saqué generalidades, características del menor en riesgo que habita en áreas rurales, características de la familia de los menores en riesgo de áreas rurales, perfiles de los padres, factores que inciden en la conducta del menor en riesgo que habita áreas rurales, necesidades identificadas en el menor en riesgo, condiciones geográficas, sociales y económicas del área rural en la provincia de Coclé, participación e interés de los padres de familia y los menores en riesgo en programas de formación técnica agroforestal, aspectos curriculares de programas de formación técnica agroforestal, estructura, estrategia metodológica de los programas de formación técnica agroforestal. De los datos que yo estaba buscando en los instrumentos metodológicos. La información que yo obtuve de los instrumentos técnicos metodológicos, las clasifiqué. Yo ahí estaba preguntando sobre los factores que inciden en la conducta del menor.
Advertí el perfil de los padres. ¿Por qué? Porque le pedía cierta información. Entonces, todos estos temas no vienen de la teoría. Todos los temas, los subtemas de este cuarto capítulo, lo obtuve de los instrumentos metodológicos que puse. Por eso es que usted, y sobre este capítulo, se arman las estadísticas, se arman las gráficas de Excel. Por eso es que usted no puede analizar gráficas que ya haya presentado otras investigaciones u otras personas en otras instancias. Luego, al final de ese capítulo, sin formar parte de ese capítulo, se colocan las conclusiones y las recomendaciones. Y solo ha variado, y le voy a explicar por qué, la denominación bibliografía. Del 2020 para acá, 2021, 2020, ya prácticamente 2021. Como se está utilizando los citados APA, entonces se habla es de referencias nada más. Referencias o referencias bibliográficas. Ya no se habla, no se escribe la palabra bibliografía. Después de eso, usted escribe un capítulo 5. ¿Qué pasa con ese capítulo 5? Ese capítulo 5 es la propuesta que usted tiene. Profesora, ¿la propuesta de qué? Como usted advirtió un problema, usted a ese problema le tiene que buscar una solución o una estrategia. Y usted la plasma y la desarrolla. En este caso, era un programa de formación técnica agroforestal. Usted puede poner un anteproyecto de ley, por ejemplo, la creación de un instituto, la modificación de alguna dirección, la creación de reglamentos. Ahora, usted puede incorporar y decir eso. Usted puede decir eso en unas recomendaciones en su investigación jurídica pura, pero no la tiene que desarrollar. Acá en esta investigación experimental sí la tiene que desarrollar. Y viene su índice de gráfica, que usted mismo hace. Se recomienda no más de 15 gráficas y no menos de 10, no más de 20 gráficas y no menos de 10 gráficas. ¿Y san? Se acabó. Así es el índice. Vamos ahora al desarrollo de esa investigación. A mí no me gusta mucho darlo así teórico porque la gente empieza a meterle al sueño. Porque no es un tema, no es que a nosotros los abogados no nos interese investigar. Lo que sucede es que nuestro sistema de investigación es distinto. Lastimosamente, nadie defiende nuestro sistema de investigación y lo consideran como no científico porque no tiene variables. Pero la cientificidad se la da a una investigación el contraste de información. El que yo coloque, el que yo escriba en mi libro citas, quiere decir que yo estoy contrastando mi información con información de otras personas, con opiniones de otros académicos en mi área, sea
penalista, procesalista, laborista, constitucionalista. Por eso es que se piden los citados. Los citados se piden porque es una forma de contrastar la información. ¿Qué es el ayayay que se tiene hoy en día con el artículo científico y todo el mundo con el artículo científico? Porque en el artículo científico se contrasta información. Pero usted puede observar que ahora en la investigación han incorporado dentro como una subdivisión de los artículos científicos los artículos de opinión, dependiendo de la experticia y la especialidad que tenga la persona que los desarrolla. No es lo mismo el artículo de opinión de un estudiante de bachillerato, que es considerado un artículo en blanco y negro, así le llaman, a un artículo de una persona que tiene una maestría. No es lo mismo el artículo de opinión de la persona que tiene maestría con la persona que tiene doctorado. No es lo mismo el artículo de opinión de la persona que tiene doctorado con la persona que tiene postdoctorado. Y no es lo mismo el artículo de una persona, ya sea de maestría, de doctorado o de postdoctorado, que jamás ha ejercido su área, sea medicina, sea arquitectura, sea ingeniería, para no decir nada más derecho, con aquel que además de tener el conocimiento, tiene la experticia profesional. Bien, nos vamos a ir aquí, la investigación jurídica experimental. ¿Qué significa investigación jurídica experimental o investigación casuística experimental? Casuística, porque se deriva de un caso, de una situación en específico. Y entonces yo le señalo aquí que esto parte de un problema que usted ha observado porque a usted le pasó alguna condición o porque la advirtió en su experticia profesional o porque la analizó en la jurisprudencia. Esto como le encanta a estos estudiantes que los estoy durmiendo. Eso es la investigación jurídica pura, la investigación jurídica experimental. ¿Cuáles son las características de esta investigación jurídica experimental? Es cuantitativa. Nosotros podemos medir toda la información que plasmamos en esta investigación. La investigación que nosotros leemos en cualquier libro, Vicente Jimeno Sendra, que te lo recomiendo, Elvis, para tu trabajo. Tiene un libro donde analiza esos tres principios. Vicente Jimeno Sendra, un excelente procesalista penal y penalista. Si nosotros estamos leyendo un libro en el área penal o procesal penal, vamos a hablar de penal solamente, no podemos medir cuantitativamente la información, más sí la podemos medir cualitativamente, contrastar cualitativamente. El método científico es el de las ciencias exactas. Por eso es que considero que ese no es el tipo de investigación que debemos llevar en derecho. Debe desarrollar las posibles estrategias de solución al problema advertido. Si el problema es de técnica legislativa, de técnica penal legislativa, por ejemplo, es holística, integra distintas disciplinas y ciencias que la debe establecer en concordancia con el derecho. Ese ejemplo que yo les mostré allí era psicología
era desarrollo ambiental, porque se hablaba de un programa agroforestal sostenible en áreas rurales y se le daba toda la regulación y reglamentación jurídica. ¿Cuáles son las etapas de esa investigación jurídica experimental o investigación casuística experimental? La observación del problema. Hombre, que yo tengo 15 años de ser fiscal. Y en los años que tengo de ser fiscal he observado que la práctica que se sigue en la investigación es, y creo que eso es lo que obstaculiza o complica después el proceso. Ese es el problema. De allí viene la selección del tema y la identificación de las variables. ¿Quién es el que investiga? ¿Cuál es la persona? ¿Cuál es la experticia y el perfil de la persona que está investigando? Que puede viciar el mismo proceso e iniciar viciado el proceso. Descripción de las hipótesis, verificación de las hipótesis, propuesta o solución del problema. ¿Cómo se desarrolla una investigación jurídica experimental o investigación casuística experimental paso a paso? Observación del problema. Por ejemplo, aquí, fíjese, aquí en este ejemplo, el desarrollo de la tecnología en el siglo XX, desde el siglo XX, porque esto no empezó con el XXI, ya desde el siglo XX, traía consigo la revolución de la Internet. Desde el siglo XX ya las tenían las grandes potencias. Y con ello la introducción al mundo de las redes sociales de comunicación. De tal manera que una persona que está en China puede realizar negocios con una persona que vive en Panamá. Yo estoy analizando ese fenómeno. Esto trae como consecuencia que la necesidad de que los acuerdos o contratos se realicen de manera virtual, siendo entre otras razones una de las causas de la creación y la utilización de la firma digital. Aquí yo advertí mi problema. Ahora yo selecciono mi tema. La legalidad de la firma electrónica determina la validez del contrato de compra y venta celebrado a través de la Internet. Fíjense que aquí mi tema tiene que involucrar las variables. Ahora yo voy a identificar las variables. La legalidad de la firma digital. Mire lo que decía el tema. La legalidad de la firma electrónica determina la validez del contrato de compra y venta celebrado a través de la Internet. ¿Qué pasa con mi variable? Legalidad de la firma digital, mi variable independiente. Validez del contrato de compra y venta, variable dependiente. Yo tengo que buscar cómo yo sé si es variable o no. ¿Cómo mido? Yo pregunto, ¿puedo medir la legalidad de la firma? ¿Puedo medir la validez del contrato? Sí, a través de la propia norma penal. Después yo tengo que definir conceptualmente y operacionalmente las variables. ¿Cómo yo las defino? O conceptualmente, buscando el concepto, la definición de la legalidad de la firma digital y la validez del contrato de compra-venta. Por ejemplo, yo nada más que les puse aquí, para que ustedes tuvieran una idea, es que la misma cumple con los requisitos que la norma jurídica establece, tal. Validez del contrato de compraventa es que el acuerdo celebrado entre las partes surte efecto jurídico entre las mismas. Ahora
definición operacional, que esta es la que cuesta un poquito. Esa definición operacional son como las partes de mi variable. ¿Cómo así que las partes, profesora? Por ejemplo, la legalidad de la firma digital, esto conlleva los siguientes requisitos. Hablar de definición operacional de una variable es buscar sus requisitos o buscar sus elementos o buscar las partes en que se divide o se clasifica. Es eso nada más. La variable, la definición conceptual, es dar un concepto teórico. Y en la operacional, es decir, cómo está compuesta, yo lo puedo decir a través de su elemento, de su requisito, de su característica. La descripción de la hipótesis. En este caso, la ausencia de los requisitos legales en la firma digital afecta la validez del contrato de compraventa celebrado a través de Internet. Verificación de la hipótesis. Yo la verifico a través de la aplicación de los instrumentos metodológicos. Y con esa información que yo las verifico, es que formo los temas de mi capítulo 4, análisis e interpretación de datos. ¿Y cuáles son ejemplos de esos instrumentos? La observación, la encuesta, la entrevista, la hoja de cotejo, por decir algo. ¿Cuál puede ser mi propuesta? Yo le pongo aquí, diseño un anteproyecto de ley, diseño de un proyecto académico. Ese proyecto académico puede ser un manual de procedimiento, capacitaciones, creación de instituciones. Porque usted puede advertir que lo que hubo en el funcionario fue desconocimiento del procedimiento. Falta de experticia en el análisis y aplicación de la norma, y eso es subsanable a través de capacitaciones, pero unas capacitaciones puntuales. Estructura del capitulado. Les dije que empezaba y terminaba con la estructura capitular. Aquí me fui directo al capitulado. Ahí empezamos con dedicatoria, agradecimiento, índice general, índice de gráfica, introducción, capítulo 1. Y aquí le puse números y letras, pero ya le hice la salvedad que en la universidad se prefiere el sistema decimal, que yo puedo combinar números y letras. Pero aquí sería 1.1. Planteamiento del problema, hipótesis general, objetivo general y específico, delimitación y alcance, justificación. El capítulo 2, el marco referencial, que está formado por mi marco teórico, que son las opiniones de otros autores sobre el mismo tema. El capítulo 3, marco metodológico. Tipo de investigación, fuentes de información son las primarias, secundarias, población, muestra, tipo de muestreo, las variables, las técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos, el procedimiento, el cronograma. Este capítulo 4 que yo les he hablado, el análisis e interpretación de datos, todo esto, en generalidades, las generalidades usted va a hablar de los instrumentos. ¿Qué fue lo que usted advirtió? ¿Qué fue lo que usted vio? Y todos los demás subpuntos. La información se la da los mismos instrumentos que usted dio, la clasificación de los instrumentos. Conclusiones, recomendaciones, bibliografía, que es referencia bibliográfica o solo referencia. Y el capítulo 5. El nombre del capítulo 5 es el nombre de lo que usted propone. ¿Qué es lo que usted propone? Es la respuesta al problema que usted identificó. Y aquí, por ejemplo, identificamos
un desconocimiento de la información. Seminario de capacitación sobre el uso de la firma digital en los contratos de compra de bienes, por ejemplo. Bien. Yo les quiero preguntar lo siguiente. Usted vio, o nosotros hemos visto aquí, lo que es ya la investigación jurídica pura y vimos su contenido. ¿Usted cree que es factible utilizar en derecho, sobre todo derecho penal, para que se me despierte un poquito, porque no quiero que se me siga durmiendo, porque eso no puede ser un académico que aspira al PhD, no se puede dormir cuando estamos hablando de investigación. Entonces, yo le quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Usted cree que nosotros en derecho, son dos preguntas distintas, la primera, puede sustituir el modelo de investigación que tenemos por este? ¿Lo puede sustituir? Dos, ¿usted cree que el modelo que nosotros utilizamos de investigación jurídica pura es mejor que este? ¿O simple y sencillamente no podemos hablar de cuál es mejor o peor, puesto que la esencia de la investigación en nuestra área demanda es una investigación jurídica pura y no tiene nada que ver si es mejor o no? Olmedo, te despiertas así un poco, papá. No se te escucha, Olmedo. Creo que tienes que prender el micrófono. Algo tienes con el micrófono, Olmedo. ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bien. Yo siento que cada una tiene sus particularidades. Por lo menos la investigación que yo voy a realizar, sí voy a utilizar una investigación jurídica pura, porque la esencia del trabajo que voy a realizar es meramente del ámbito jurídico y requiero del análisis doctrinal y jurisprudencial. Ahora bien, la mía no va a ser experimental, porque considero que hay una base investigativa jurídica sobre la materia de la que voy a investigar. Así que Si tú fueras, por ejemplo, Olmedo, si tú tuvieses encargado, fueras el director del Instituto de Capacitación para todo el órgano judicial y te dijeran, bueno, recomiéndenos aquí qué investigación se debe hacer, el modelo de la investigación, ¿cuál tú escogerías y por qué? para el órgano judicial, Para el poder de la Administración de Justicia, incluyendo Ministerio Público, órgano judicial. ¿Qué tú recomendarías y por qué? creo que podría recomendar las dos, dependiendo de la situación que vaya a investigar, porque en el aparato de justicia uno ve tanto temas doctrinales como también ve temas criminológicos. Entonces, no creo que el tipo de investigación jurídica pura se aplique en ambas situaciones. Bien. A ver, Nicole, tú, con las preguntas que hice. Sí, profesora, yo siento que yo lo veo más del aspecto
de la ejecución, o sea, la pregunta que usted hizo de la ejecución de la administración de la justicia. Entonces, si yo tuviera que investigar, obviamente también sugeriría ambos, pero dependiendo de lo que vaya a ver, si el aspecto conceptual de en qué se basan ellos para administrar justicia, o sea, la normativa, si es efectiva o no, y entre otras cosas, o el aspecto de la ejecución de la misma ya puesta en práctica, si los funcionarios cumplen o no, o sea, dependiendo de ese aspecto, ¿no? Pero Ajá, yo considero que es más efectiva en ese caso la experimental. ajá. María Teresa, Bueno, en mi opinión, comparto mucho también con los compañeros, pero considero que la experimental me puede generar también, además de la doctrina y lo que se ya existe investigado, conocimiento nuevo y también práctico en el área o en el país, ¿no? Para también conocer y ver también cómo lo están implementando, porque en la teoría, pues se dice cómo se implementa, pero en la práctica o en el experimental puedo determinar y saber si se está o no experimentado y así es también generar conocimiento nuevo, es lo que opino. Usaría la experimental también. a ver, Luis Elidis. Sí, buenas noches, profesora, doctora. Bueno, si es para el órgano judicial, yo considero de que tienen que hacer investigaciones puramente jurídicas. Las investigaciones investigativas de estas científicas, ya eso tienen otras, se encargarían las otras ramas que son auxiliares del derecho, pienso yo, doctor. Ajá. ¿Quién más quiere opinar? Profe, yo considero que es dependiendo de lo que se vaya a investigar, porque si es algo de funcionamiento como tal y de los resultados que está dando la implementación de alguna carrera o lo que sea, pues ya sería experimental, pero si es de unos temas específicos como tal, ahí sí ya sería como jurídica pura, porque ya estaría la norma, pues en la norma lo que se vaya a investigar. Entonces sería también la Fíjense, connotación. yo pienso que debemos buscar, siento yo, que debemos hacer una integración y tener una investigación mixta. Una investigación mixta. Lo que pasa es, esto que ocurre ahorita, yo explicándole este tema. Yo quiero que me digan, sinceramente, y les voy a explicar el por qué y por qué yo considero que debe ser mixto. ¿Qué le ocasiona a usted la presentación de este tema? Interés, sueño, pero ¿esto para qué? No le encuentro yo la Preocupación, utilidad en profesora. mi área. ¿Qué les hace sentir? ¿Qué sentimiento les ocasiona? A ver, Por lo Olmedo. menos a mí, Bueno, después yo voy a decirlo rápido. Bueno, Yo estoy preocupada a después mí que me los preocupa, bueno, a compañeros... mí me estresa un poco, Espérate, Nicole, espérate. Ajá. a mí me estresa un poquito porque quizás siento que es bastante, o sea, por los temas a analizar para hacer un trabajo y quizás me cuesta un poco, no tanto como asimilarlo, sino saber si lo estoy haciendo correctamente y, y bueno, sí sé que sí me va a servir si quisiera plantear investigaciones personales a futuro, pero no sé, me genera, no sé, una mezcla entre, como, no sé, no, Ansiedad. sí, Entre desinterés y ansiedad. ajá, creo que esa es la respuesta correcta, profesor. Desinterés y ansiedad. Edgar, ¿qué iba a decir? Yo ahora le voy a decir pero mi punto. Deme pues 5 yo la minutos, verdad, perdón, deme 5 minutos para darle una medicina mía que está chiquita. 5 minutos.
Bien, disculpe, si es que mi hija, como es hija única, se pone a veces cuando está malita, así como ñoña. Bien, perdón, Edgar. Sí, Sí, profe. Yo pues puedo estar, pues, al igual que Olmedo, pues igual mi investigación va a ser investigación jurídica pura, pues porque me voy a concentrar específicamente en desarrollar dogmática y jurisprudencialmente un delito, aparte pues de otras interioridades. Sin embargo, pues puedo entender su sentir de mixear, por así decirlo, los dos tipos de investigaciones para hacerla un poco más interesante y también pues inclusiva, ¿no? Pues tener experimentos y tener una investigación jurídica pura. Pero pues a mí sinceramente me aburren las experimentales. O sea, sinceramente es lo que puedo decirle, pero tal vez es porque no las utilizo o pues de repente, sí, es básicamente porque no las utilizo o de repente porque no aprendo o de repente porque, bueno, un par de gráficas y, bueno, analizar aquí, analizar acá, pero para yo hacerlas a mí realmente no me llama la atención yo hacerlas. Yo estudiarla y leerla, pues excelente, pero yo hacerla, yo siento que me moriría de sueño, sinceramente. A ver, Nicole. Otra persona que quiera hablar. Y yo voy a dar mi punto de vista. Profe, una investigación jurídica pura, o sea, de por sí siempre va alineada o sea, con el experimento, perdón, experimental, con el experimento a base de eh, entrevistas, Sí. o sea, esas me gustan. Me gustan porque tengo como más, o sea, como que tengo que ir más al campo prácticamente, o sea, investigar qué está pasando con el tema que estoy tomando. Hice tal vez una monografía la vez pasada sobre el mal uso del celular. Bueno, o sea, como fue para la licenciatura que hicimos monografía, el mal uso del teléfono celular y wow, o sea, los resultados que arrojaron esa investigación fueron increíbles porque de verdad la gente usa el teléfono, pero lo mal, no lo sabe usar, o sea, lo usa mal y lamentablemente hasta enfermedades en las manos traía eso. Entonces, eso me gustó porque me llevó como al campo, hicimos investigaciones como de 80 personas, o sea, fue algo como interactivo por allá en Chorrera, fue algo muy chévere, pero me gustó más creo que la jurídica pura que estoy llevando porque siento como que, o no sé si es porque nunca tampoco he hecho una tesis y me siento como un poco frustrada, profe. ¿Alguien más? Antes de que yo dé la opinión. Sí, profesora, a mí en lo personal me Dime, parece Yocho. muy interesante la experimental. Leonardo, ajá. Sí, porque cuando uno ve y lo de la gráfica, y es como la constatación de lo que uno argumenta. Eso me parece interesante. Cuando tú haces una gráfica y tú muestras lo que yo estoy diciendo, tiene veracidad porque si miramos los casos, cómo se proyecta, pero cuando vemos así la explicación que usted presenta en su texto, se ve así como algo tedioso, algo como que toma 5 años o demasiado tiempo para realizarla y llegar por llenar todos los puntos que se desarrollan en la misma cabalidad. Y eso es lo que da como un poquito de miedito a la hora de ejecutarla. Pero en sí me parece interesante la experimental. Yocho, ¿qué ibas a decir? Bueno, yo la verdad cuando cambié el tema nuevamente, me enfoqué más que todo en la investigación jurídica pura. Pero ahora escuchándola a usted, siento yo que sí debe haber como una conexión entre una y la otra. Porque una te da la parte dogmática, la parte teórica, y eso en la investigación experimental lo puedes llevar a la práctica, como muy bien lo dijo la compañera Enis. Entonces es como que, o sea, como que una complementa a la otra, o sea, al final el resultado va a ser como más eficiente, pienso yo. Y ahora entonces tendría que rediseñar todo mi índice porque yo tenía el índice de la investigación jurídica pura. Fíjense, yo les dije una cosa. A mí en lo personal, la investigación jurídica experimental no me agrada. ¿Por qué? Porque debe ser exacta. La ciencia de nosotros, la ciencia jurídica y el área que nosotros estamos
que se están especializando, que estamos estudiando el derecho penal, que es una ciencia que estudia las pasiones del ser humano. Las pasiones del individuo es el derecho penal. Las personas reaccionamos de diferentes maneras y cuando una persona se encuentra ante una situación, no importa si es rica, si es pobre, no importa la condición socioeconómica que tiene. No importa si es estudiada o no. Ante alguien que le pega a usted, que le da un puñetazo para irnos a los extremos, usted no es cierto que usted responde, vamos a analizar el problema del por qué me pegaste. No, eso no es así. A lo mejor puede ser que alguien se quede, oye, ¿qué pasó? Pero la mayoría va a o cada quien va a reaccionar de diferente forma. Habrá alguien que diga qué fue lo que pasó. Vamos a analizar el problema. Otro le va a dar un trompón también, una patada. Otro va a sacar un arma si la tiene. Otro le dispara automáticamente o le da un golpe. Es como cuando usted se le mete un carro, que no es el momento, no es la vía, no es su mano, y le da un cercón. Usted se molesta y quiere salir del carro y le hace hacia el timón del carro. Son las reacciones propias de las pasiones del ser humano. Las investigaciones experimentales son exactas, son muy matemáticas. Vemos las cosas se ven las cosas desde una perspectiva cuantitativa. Exacto lo que es derecho penal no es exacto. Derecho penal varía. Acuérdese que decía Ortega y Gasset, el hombre es él y sus circunstancias. Por eso existen las causas de justificación. Por eso está la actio liberae in causa. Por eso es que el tipo penal no puede decir con anticipación si la conducta ilícita va a ser dolosa o no. Porque manejamos pasiones humanas y todo va a depender de la forma como se llevó a cabo el acto que conformaba esa conducta ilícita, el comportamiento de ese individuo, de ese sujeto. Entonces, una investigación jurídica netamente experimental sería sosa en el área de derecho penal. Ocasionaría desinterés y sueño, porque yo no puedo manejar numéricamente, yo no puedo expresar numéricamente cuál va a ser el desenvolvimiento de la persona ante esa situación. Porque yo tengo que haber estudiado primero el contexto de esa persona. Por eso es que yo siento que todas las áreas que manejan el ser humano, el comportamiento y la conducta del individuo, no pueden tener o no deben tener una investigación jurídica experimental, una investigación casuística. Nosotros debemos tener una investigación mixta. ¿Por qué? Porque toda investigación puede tener un área de práctica forense que se le puede decir de diferentes formas, donde analizamos casos que se dan con respecto al tema que nosotros estamos abordando. Y allí nosotros podemos contactar situaciones específicas y cómo evolucionaron. Acuérdense que nosotros, en el derecho penal, no se aplica la analogía. Nosotros no podemos tomar decisiones en atención a casos que fueron iguales. Podemos ver una proyección y hablar de cosas que pueden suceder según las estadísticas. Ahora hay una lista que yo no creo que sea de ahora. Yo pienso que ya esto viene con anterioridad de mujeres desaparecidas.
No me atrevo a decir que, pero sería una hipótesis, que está el crimen organizado y dentro de ese crimen organizado puede haber narcotráfico, trata de personas, tráfico de órganos. Es una de las posibilidades. Una de las posibilidades. Otra de las posibilidades puede ser que no esté pasando nada, cosa que tampoco creo, porque no hay un pronunciamiento efectivo, una autoridad competente. ¿Cómo evoluciona y por qué eso se desata ahora? ¿Qué hay? No lo puedo hacer eminentemente casuístico, porque yo no sé cuál es la condición de la mujer A, de la mujer B, de la mujer C. Puedo llegar, yo diría, desde el punto de vista de las investigaciones que he hecho del feminicidio, esa es una forma de feminicidio. Y que ya ahora se desató. Pero no podemos regirnos a una investigación eminentemente casuística porque además no terminaríamos. Para hacer una investigación experimental, usted tiene que empezar desde el día 1 que está haciendo su maestría y le va a tomar los 2 años de maestría. La investigación, una investigación casuística no se puede hacer en 3 meses ni en 1 mes, ni en 6 meses. ¿Sabe por qué? Porque cuando se diseñan los instrumentos, esos instrumentos hay que validarlos. Y en la validación de esos instrumentos se los tiene que pasar a expertos en el área. En este caso, a penalistas y a expertos en metodología de la investigación. Allí, tómele de 3 a 4 meses. Hasta 6 meses se puede llevar validando instrumentos. Porque yo le doy hoy el instrumento a Mariela. Mariela no me lo va a dar mañana. Porque ella tiene que analizarlo, ver el diseño de los ítems si fuera metodóloga. Y si lo está viendo como penalista, tiene que advertir las variables que se persiguen en las variables y si las variables están allí presentes en el instrumento. Entonces, esa validación va de 4 a 6 meses. No es lo mismo validar un instrumento, la profesora, que para la calificación usted se le da a otro profesor, venga que esto es para rapidito, fírmeme aquí que ya me lo validó. Entonces, el profesor se lo va a firmar de que ya está validado. El tiempo que lleva una investigación experimental, usted le puede preguntar a cualquier persona, cualquier investigador en el área de las ciencias exactas. Le toma 2, 3, 4 y hasta 5 años. No acabamos. No acabamos. Entonces necesitamos buscar un híbrido, un punto medio, que es lo que yo siempre le digo a las personas. ¿Por qué las personas culminan, en este caso, una maestría y no llegan a la titulación por la tesis? Tiene que haber un híbrido. Y lo ideal es que la persona siga investigando. Ya claro, ya no como una tesis final, sino como un libro, como un ensayo, como un artículo. Eso es lo importante. Eso es lo esencial, la motivación. ¿Qué causó la presentación? Desinterés. ¿Qué es lo que qué es lo que hace una investigación efectiva? El interés del investigador. Y el interés del investigador no radica en la metodología que utilice, sino en el tema. Por eso es que hay que dejar que el investigador realice la investigación que él desea.
Yo no puedo llevar al investigador y decirle, no, es que así no va el tema, no debe ir por ahí, sino que debe ir por acá. No, porque ese es el primer freno que se le pone al investigador. Y eso pasa mucho en la ciencia, en las investigaciones exactas, en las investigaciones experimentales. Debe haber un híbrido. Mi investigación debe tener una parte que me hable de la metodología y mi investigación debe tener una parte que se llama o práctica forense o estudios de casos o análisis de casos. Ustedes deben contemplar en sus investigaciones, independientemente de que sean jurídica pura, una parte de análisis de casos, de situaciones ya vividas, no necesariamente vividas, de situaciones reales con respecto al tema que usted aborda. Si yo estoy viendo los principios que deben regir a la sentencia, sí puede ser un ejemplo. Dice Edgar, análisis jurisprudencial nacional e internacional de un determinado delito. Ahí usted va a advertir situaciones reales. Si yo quiero ver los principios de la sentencia desde el punto de vista del derecho penal, analizo, presento sentencia y ¿en qué influye esos principios en la efectividad o no de esa sentencia desde el ámbito del derecho penal? ¿Se fija? Entonces usted debe buscar en su investigación jurídica pura, en un capítulo, usted debiera tener un estudio de caso, análisis de caso, que usted lo puede hacer a través de la jurisprudencia, obviando los nombres de las personas. Se acostumbra a señalar solamente las iniciales o ni siquiera. Yo les recomiendo a los estudiantes que pongan las iniciales. Cuando borra, ponga señor XX, señor OO, AA o cualquier otra designación o denominación. Entonces, ese es el híbrido. Esa es la investigación mixta que yo le aconsejo. Ya nosotros vimos aquí la estructura de la investigación jurídica pura, que debe partir de un primer capítulo que me hable de la metodología, y lo puedo llamar generalidades de la metodología. También le puedo hablar de generalidades, puedo hablarle de aspectos metodológicos. O ya el investigador puede escoger el nombre que quiera, pero ese es mi primer capítulo. ¿Por qué? Porque usted introduce al lector en la forma como se llevó a cabo la investigación. El primer capítulo debe introducir al lector en la forma como se llevó a cabo esa investigación. ¿Qué se perseguía? ¿Qué se pretendía hacer? ¿Cómo se hizo? ¿Por qué es importante? Por eso es que allí debe ir una justificación. Y luego, el marco teórico se desarrolla por capítulos en la investigación experimental o casuística. Ese marco teórico se desarrolla por puntos de un solo capítulo. Es el marco referencial. Eso se llama de referencia. Referencial de referencia y que está constituido por el marco teórico. Usted puede tener un índice de gráficas con gráficas que no necesariamente hizo usted, siempre y cuando usted establezca cuál fue la fuente, y usted analizar esas gráficas desde su perspectiva, tomando como referencia el tema que usted está desarrollando. Y para todo hay estudios.
estadísticos, análisis estadísticos, pero usted no va a usar el análisis estadístico, usted va a usar esa gráfica que levantaron y usted va a hacer un análisis sobre esa gráfica que otro levantó sobre un tema parecido al suyo o sobre el mismo tema que usted está desarrollando. Eso es importante que lo vea. Y entonces usted va a ver una estructura parecida a esta. Por ejemplo, usted pone, aquí yo les puse varios ejemplos. Siempre va a tener su dedicatoria, el agradecimiento, eso es de cortesía, introducción. El capítulo primero, generalidades metodológicas. Y que le va a poner, le puede poner como su punto lo que hemos visto ya: hipótesis, problema, tipo de investigación, objetivos, justificación. Y cada uno de los subtemas, porque yo les decía un mapa conceptual, para que usted hiciera un mapeo de todos los componentes de mi tema, la pena en el derecho positivo panameño. La pena, un capítulo, aspectos históricos, concepto y definición, característica y clasificación, teoría relevante, las escuelas, la pena en la actualidad, los sustitutos penales, jurisdicción y competencia. Esa es la clásica. Luego acá venía paso a paso y llegábamos al segundo esquema que les puse con el mapa conceptual. Yo exploro cada uno de esos cuadros, son un aspecto de mi tema central que yo debiera analizar sobre ese tema. Y yo luego los clasifico buscando el denominador común entre ellos para formar los capítulos. Hombre, homicidio, yo debo buscar el marco conceptual, su verbotipo, su objeto jurídico, que es el objeto material, el bien jurídico, los sujetos, la clase de delito, circunstancia modificadora, la tipicidad subjetiva, situaciones derivadas del delito, el derecho internacional, del homicidio, femicidio, asesinato, genocidio, pude poner parricidio, pude inclusive poner aquí aborto, lesiones personales y entonces buscar a ese aborto provocado y lesiones personales relación con otras figuras delictivas, por ejemplo. Genocidio y poner genocidio, aborto, lesiones personales, todo que formara un capítulo, relación con otra figura delictiva. Esa es la importancia. Y usted organiza, aquí hay otro ejemplo. Y usted puede agregar a esto un capítulo que diga que sea el último. Análisis de caso, práctica forense. Y usted recopila allí, ejemplifica el tema que usted analizó desde el punto de vista teórico. Bien, jóvenes. Este es un resumen. Yo les puse a ustedes un link sobre el citado APA. Las leyes ya tenemos que citarlas como mencionando en el citado dentro del texto la Gaceta Oficial con que se encuentra. Ese código o esa constitución, poner el nombre de esa ley, si es código penal, si es código laboral, si es código procesal penal, si es código de familia. La ley que la aprobó
la fecha, el país y en qué lugar se encuentra publicada, esa ley. ¿En qué lugar se encuentra publicado? Sí me gustaría que usted revisara ese link de las normas APA actualizadas 2021 para que usted viera el citado de los textos legales, el citado de la jurisprudencia, cómo se hace, el citado del derecho internacional, que tiene también un citado, la doble cita. ¿Cuál es la doble cita? Cuando, por ejemplo, Joshua lee una obra mía, pero él le interesa es uno de los autores que yo cité en mi obra. Ese es el doble citado, o llamado cita de cita. Ahora hay una clasificación en las referencias. Yo le dije que ya no le hablamos de bibliografía, sino de referencia. Citar ya las tesis se considera una referencia gris y no le da, le resta, y es cosa que yo no comprendo, no comparto, le resta no credibilidad, pero pensum, importancia al libro o al artículo que usted esté escribiendo. Se requiere mucho el tipo de fuente que usted está citando. Las tesis no convencen para citado. Y ahora lo que más prolifera es el citado de artículos. Y yo creo que es porque las publicaciones son muy costosas. Porque nunca un libro, nunca un artículo, ensayo o monografía va a superar a un libro. Jamás. Eso es imposible o casi imposible. Por último, yo sí quisiera que viéramos aquí la estructura de su informe final, que es el famoso protocolo de la investigación, y que me parece que no ha quedado todavía muy claro y vamos a tratar de solucionar eso un poco. Yo siento que esto todavía no les quedó claro. ¿Están viendo el documento? Sí, profe. Sí, profesora. Sí, profesora. Fíjense, miren. Estas cosas que están aquí, estos cuadros, usted no los tiene que poner en su protocolo final. Usted va a ir directo, ni tiene que poner la palabra criterios. Usted va en su índice. En vez de criterio, usted va a poner índice. Y usted va a colocar en ese índice una introducción, justificación, los objetivos generales y específicos, y recordando que el objetivo general tiene que estar conectado con el objetivo específico. El objetivo específico debe desarrollar el objetivo general. Por eso yo le digo, puede ser un objetivo general y 2 específicos, o 2 objetivos generales y 4 específicos. La gente siempre quiere escribir. Yo recomendaría un objetivo general y 2 objetivos específicos, o 2 objetivos generales y 2 específicos, uno para cada uno.
Después que usted pone su introducción, viene la justificación. Después que pongo la justificación, pongo mi objetivo general, mi objetivo específico. Luego pongo la hipótesis de trabajo, pero no pongo hipótesis de trabajo bien formulada, solo pongo hipótesis de trabajo. Metodología. No tengo que poner ni carácter ni carácter innovador, ni coherencia, ni aspectos éticos ambientales, ni idoneidad del investigador, nada de eso. Pongo cronograma de actividad, pongo duración del proyecto, fecha probable de inicio y terminación, cronograma de actividades, programación financiera, fuentes de financiamiento, número de horas semanales dedicadas al proyecto, beneficiario de los resultados y las referencias. Eso es lo que yo tengo que poner. Ese es mi protocolo. ¿Qué pasa con esto? Aquí le dice, ¿qué le van a evaluar? Este es el instrumento que utilizan para evaluar y aquí cuando está la comisión evaluando el protocolo dice, ¿tiene duración de proyecto? Sí. ¿Tiene fecha probable de inicio y de terminación? No la puso. ¿Tiene cronograma de actividades? No lo puso. ¿Tiene programa financiero? Sí lo puso. Pero esta palabra cumplimiento, sí o no, no tiene que ir. Esta palabra campo tampoco. Para lo que usted va a presentarme, usted pone su título del proyecto, su nombre. Y vendría la estructura capitular de ese proyecto o su índice, que está formado por introducción, justificación, objetivos, hipótesis, metodología, me salto a duración del proyecto, fecha de inicio, de terminación, cronograma de actividades, todo lo demás, hasta la palabra bibliografía, que ya vimos que en APA se requiere la palabra referencia. Eso es mi protocolo de investigación, el documento final que yo debo presentar. No hay objetivo de la investigación y aparte objetivos generales y objetivos específicos. No, ya mi objetivo general, el objetivo de la investigación es el que se clasifica en objetivo general y objetivo específico. Entonces, si ya yo estoy hablando de objetivo general y objetivo específico, no tengo que hablar de objetivo de la investigación. El problema no es que yo voy a diseñar un problema que diga, por ejemplo, ¿cuáles son los elementos del tipo penal? No. Para responder, los elementos del tipo penal son. No. El problema es mucho más complejo que eso. Por ejemplo, ¿en qué medida la identificación de los elementos constitutivos del delito afecta la tipificación del mismo? Establecer la tipicidad de la conducta. ¿Se fija? Tiene un nivel de complejidad. ¿Cómo yo sé, profesor, el nivel de complejidad? Porque en la pregunta se debe advertir la necesidad de hacer un análisis. En los objetivos es importante utilizar la taxonomía de Bloom que le dice cuáles son los verbos generales y cuáles son los verbos específicos, perdónenme, y cuáles son los verbos específicos. ¿Qué dudas usted tiene con respecto al problema?
bueno, sí, a la investigación. Porque ahora viene lo espeso del chicheme, que es la presentación del informe final de su reporte de investigación. ¿Cuál va a ser? El protocolo de la investigación. Y en el protocolo de la investigación se analiza el contenido y se analiza el formato. Y hay una parte que no les mencioné, pero que usted sabe que yo les dije desde las primeras clases, aquí no lo ponen, pero usted debe poner antes de la bibliografía el marco teórico, su marco teórico, ¿usted se acuerda? Y el marco teórico es el capitulado, los capítulos que lleva su tesis. Va a llevar un capítulo 1, un capítulo 2, un capítulo 3, un capítulo 4, un capítulo 5. Eso no se lo pide el protocolo, se lo estoy pidiendo yo. ¿Me expliqué? Profesora, ¿dónde lo pongo? Antes de la bibliografía. El punto antes de la bibliografía. ¿Estamos claros como el agua de los Alpes suizos? ¿Sí? Vamos con las calificaciones porque ya hasta la profesora se va a dormir con la investigación jurídica experimental. Fíjense los puntos que yo advertí. Las preguntas. Las preguntas deben ir siempre en signo de interrogación. Estoy hablando en términos generales. La mayoría, los problemas no los reestructuraron en forma de pregunta. Usted puede hacer una introducción del problema, pero hay que cerrar con una pregunta. El tipo de investigación. Usted tiene que fundamentar bien su tipo de investigación. Y la puede asociar con la documental, puede hacer un parámetro. Hay muchos libros de investigación jurídica de diferentes autores. Los objetivos. ¿Por qué es tan importante sus objetivos? Porque es el norte de su investigación. Esos son los aspectos principales que observé. Y problema en el mapeo. En algunos, problema en el mapeo. ¿Qué cosa viene debajo de cada cosa? El mapeo, el mapa conceptual, es un análisis sintético de los componentes de un tema. Bien, empezamos. María Teresa, 19 de 20. Luis Elides, 17 de 20. Olmedo, 19 de 20. Enis, 19 de 20. Daniel, 18 de 20. Elvis, 19 de 20. Mariela Córdoba, 17 de 20. Tailín, 19 de 20. Leonardo, 19 de 20. Nicole, 19 de 20. Kevin, 19 de 20. Edgar, 19 de 20. Melanie, 18 de 20. Joshua, que te toca hacerlo la otra semana. Bexy, 18 de 20. Y Joana Osorio, 18 de 20. Joana creo que ya se desconectó.
¿Preguntas? No, profesora. Yo quisiera que para la próxima clase nosotros hiciéramos una practiquita de lo siguiente. Usted sabe que en esta semana un fiscal paraguayo es acribillado en Cartagena. Estaba celebrando su luna de miel y la esposa le había comunicado, le había informado que que ella estaba embarazada y lo acribilla. Y todo el mundo dice, ay, pero eso que tiene que ver con nosotros, oye. Eso es un fiscal pobrecito, pues, pero lo mataron. Eso tiene mucho que ver con todos los países y con nosotros aquí en Panamá. Entonces hay que analizar muchos aspectos. Imagínese que usted se interesa por ese caso. Yo quisiera que usted ese caso lo analizara bajo la perspectiva del Código Penal panameño. Que me arme una teoría del caso. No me empieza ahora a preguntar, profesora, y si lo que yo estoy diciendo es lo mismo que va a decir Elvis, a usted no le importe que lo que usted está diciendo sea lo que va a decir Elvis, o sea lo que va a decir Eni, o sea lo que va a decir Joshua. Usted tiene su punto de enfoque y el que diga lo que quiera, o ella que diga lo que quiera, no importa si es lo mismo que dice María Teresa. Que María Teresa diga lo que quiera, que lo diga igual, bueno, ese es su problema. Quiero que cada uno de manera individual me arme una teoría del caso y me analice el tipo penal de esa figura delictiva. Y que saque un tema que le gustaría sobre ese tema escribir un párrafo. Porque hay un aspecto de la investigación importante que es la redacción. Profesora, ¿y eso qué tiene que ver con investigación, con tesis? Uno, tiene que ver mucho, es un taller de cómo usted puede coger un caso, un tema, perdón, para desarrollar una investigación y redactar algo. Porque ese es un aspecto que siento que no se le da un énfasis de redacción de párrafo. Cómo se redacta la introducción, cómo se redacta un párrafo. Yo le puse en mi libro modelos de redacción y que es importante porque a veces la persona sabe mucho, pero no se le entiende lo que habla o lo que escribe. Vamos a hacer ese taller, todos con el mismo tema. Entonces yo le pido de favor que no le comente a su compañero, oye, para ver qué fue, cómo lo ubicaste, cómo lo analizaste. No, trate, porque uno consulta, eso es lo que uno hace en las maestrías. Y no solo en la maestría, en cualquier estudio que uno tome, seminario, un curso, lo que sea, uno, oye, ¿qué te pareció lo que están hablando? Mira, yo creo que tal cosa, eso es lo normal. Yo le sugiero que no lo haga para que no haya eso de que, tú crees, no, mejor lo cambio. Ese choque de ideas que quiero que se produzca aquí, que no se vea limitado porque usted antes ya lo contrastó con su compañero. Y ese caso en específico, no, profesora, lo que pasa es que yo tengo uno más interesante, no, ese en específico. ¿Cómo usted cómo armaría su teoría de caso? ¿Cuáles serían sus probables líneas de investigación? No es para que me empiece a decir que la investigación jurídica pura con la casuística y no. Eso les va a ayudar a ustedes ¿a qué? A practicar y a no verlo como
como una fórmula matemática, porque no es así. Una fórmula matemática. ¿Estamos claros? Ese es el caso en específico. Les voy a postear ahora la noticia, pero ahí en la noticia en realidad no habla mucho, pero para que si alguno no lo vio, que creo que lo vieron todos, tenga un referente. Se lo voy a postear ahorita mismo que terminamos la clase al grupo de WhatsApp. Ese va a ser nuestro conversatorio académico del día jueves de la próxima semana. Y después del jueves, entonces, cada uno traerá uno en particular. Pero para el próximo jueves, todo el mundo con el tema, con la noticia que les acabo de decir, que les voy a mencionar. Y el siguiente jueves, le tocará a usted traer cada uno un tema con los mismos parámetros, haciendo los mismos parámetros. ¿Ok? Profesora, una pregunta, y disculpe, nada más a manera de aclaración porque no me ubico bien. ¿Cuándo se acaba este cuatrimestre? ¿Cuándo se acaba este cuatrimestre? Te lo digo ya. Profesora, antes de decir cuándo se acaba el cuatrimestre, ¿pudiera repetir el hecho que hay que analizar? Que no entendí muy bien. Les voy a mandar aquí ya la noticia. Ah, ok, listo. Les voy a mandar la ajá. noticia, ya te contesto. Déjenme mandarle la noticia inmediatamente y ustedes así tienen el referente para que la busquen. Salió en todos los noticieros. Qué pena lo que le pasó. Se lo acabo de enviar. Fíjese a ver si le llegó. Mire. El 2 de junio es el último día del semestre. El 2 de junio. Después viene la supuesta semana de exámenes. La noticia, ahí, ¿viste la noticia ahí, doctor? La muerte del fiscal, ajá, exactamente. Es que yo creo que la mayoría, no creo que haya sido solamente yo. ¿Qué pasa? Que con los otros profesores nosotros ya estamos terminando así, que entre esta y la otra semana. Entonces yo estaba pensando como que, chuzo, todo esto como que vamos, ¿cómo le digo? Como que nos va a hacer falta tiempo, pero no, si es la primera semana de junio. El 2 de junio. Estamos súper bien, sí. El 2 de junio terminamos, y ustedes están terminando con los otros profesores, ¿cuándo? ¿Por qué terminan la otra semana? Porque eso, bueno, hemos ido acoplando el programa y entonces... ¿Acoplándolo a qué? Para terminar un poquito antes, profesora. Ay, es que eso se puede hacer. ¿Y porque yo soy la más boba que estoy hasta el 2 de junio? Por Oiga, eso nos yo estamos siempre soy, emocionando que yo ya la siempre próxima soy clase era la que me entero. Ah, ¿verdad que ustedes pensaron? Al final, siempre yo soy la que me entero que no, que ya están dando por Zoom. No es que tienen hora bloque. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo así? Y entonces yo no sabía que esto se podía adelantar. Usted sabe que yo pregunto, si no pregúntele a Tailín. Yo ahorita mismo averiguo y digo, oye, ¿cómo que esto se podía terminar antes? ¿Y por qué yo tengo que llegar hasta el 2? Porque nosotros Yo ya creo que cubrimos. van a seguir dando clases, pero ya el trabajo final lo entregamos. Puede ser porque hemos seguido dando clases y ya como que en alguna ya hemos entregado el trabajo final, que es la preocupación de muchos, ¿no? Entonces, exacto. porque Lo que no sí el tema es no dar clases, sino el trabajo final. Y el examen, que en vez de examen ponen, Ajá. es un trabajo final, exacto. Pero
No sé si ustedes están claros en la presentación. Ya nosotros tenemos la evaluación de 20 puntos. A ese 20 puntos hay que sumarle la asistencia. ¿Y el trabajo final? El protocolo que El nos acaba de trabajo final explicar. sería el Que protocolo, es el profe. protocolo que ya ustedes tienen listo. O ¿Y sea, qué ¿qué fecha fecha? tiene eso, profesora? Esa es mi misma pregunta. No han visto el programa. Sí, yo sí lo revisé, pero le estaba diciendo a los compañeros, casualmente porque la semana pasada yo no había entendido bien cuál era la actividad. Yo le dije a ustedes, les puse que la semana de exámenes la podíamos utilizar esa fecha para la presentación de el trabajo final y que la presentación del trabajo final lo podíamos hacer en el último módulo. O sea, en junio, la primera y segunda semana de junio, aproximadamente. Y vamos a ver, es que todo eso se lo tengo en el programa. Para estar clarísimo en la Es que fecha. por eso yo les tengo un programa. Por eso yo les tengo a ustedes un programa, hombre, yo creyendo que ustedes van siguiendo el programa. ¿Qué está pasando? A ver, ¿está viendo aquí el programa? ¿Aló? Sí, profe. Sí, profesora. Sí, sí se ve. Profesora, Área sí se ve. curricular. Mire, se lo tengo subrayado en amarillo. Sí, la sumativa, como las tres últimas, me parece que Mire. eran amarillos. ¿Cuándo termina? Los 20 puntos, esto. Hasta el 19 de mayo, avanzar 5 puntos, 20 puntos. Pero entonces eso entra dentro de lo que ya Pero- hicimos o no. Pero lee aquí que dice. Los participantes del curso deberán presentar avances de su proyecto de investigación. Y dijimos que esos 6 avances, ¿en cuánto quedó? Perdón, de esos 6 quedó en 4. ¿Se acuerda? Todo Sí. eso lo dije y le dije, se lo puse en cada módulo. Y les dije, ya no les tengo que hablar más de eso porque usted me va a ir siguiendo en el programa. Y aquí están las citas, para dónde las debía buscar. Todo eso se lo puse ahí. Módulo 6. La evaluación de este módulo consistirá en la presentación final del proyecto de investigación según los lineamientos. Aquí se lo puse. Deberá tener la cámara encendida y mire lo que tiene cada módulo. Duración, 2 semanas. Cada módulo tiene su evaluación y su fecha. ¿Qué pasa, colegas, abogados, futuros magísteres? ¿Se fijó? Sí. Tiene Cero duda, la profesora, gracias. todo. Yo me manejo con programa. Usted todo lo puede checar ahí. Todo lo tiene ahí colgado en el sitio web. Todo está ahí. Profesora, lo que pasa es que yo creo que acá la confusión ha sido que la mayoría de los profesores habían asignado trabajos finales y los trabajos finales prácticamente de todos los demás profesores han sido como para entre la semana que viene y la de arriba y estamos como que, ay, se está acabando el cuatrimestre y resulta que todavía nos faltan como 3 semanas más. Exacto. Sí, Puede ser que de repente los Pero otros ya sé profesores que están bajamos el confundidos. estrés. pero es que acuérdese, su trabajo final es lo que usted ha estado presentando en sus avances. Lo único que no va a presentar el mapa conceptual, nada de eso y en el orden. ¿Se acuerda?
¿Estamos claritos en eso? Sí, profesora, ahora Me sí. parece muchas que gracias. no. Sí, profe. Entonces, nosotros hemos estado dando clase y avance, porque acuérdese que esto no es una clase teórica. Clase y avance. O sea, ya usted, yo daba por sentado que usted ya tenía ese reporte hecho. Porque para eso hemos estado dando los avances desde el día 1. Desde el día 1 estamos dando los avances. Entonces, lo que usted tenía que hacer era ponerse a redactar lo que iba a escribir en la introducción, todo eso usted lo debe estar haciendo. Conmigo pasa lo siguiente. Yo doy el programa el primer día. Yo no vuelvo a tocar el programa. Ya la persona sabe, porque ahí tiene cuándo empieza, cuándo se evalúa, y yo voy siguiendo. Entonces yo parto del hecho de que todo el mundo va en esa línea. Ahora, como esto no es una clase teórica, la modalidad es distinta, pero lo que me llama la atención es que ya estén acabando el semestre, pero nosotros tenemos que terminar en el tiempo para que no haya problema. Ahora que estamos todos claros, entonces que tenga una... Profesora, Ajá. antes que termine, te Dime, disculpa, Joshua. ya sé que se excedió de las 10, pero ya metiéndome en la película, lo que pidió para la próxima clase, le hago la siguiente pregunta. La teoría del caso desde la perspectiva de la defensa o sea, la defensa de víctimas del fiscal o de la defensa de los presuntos asesinos. Como usted quiera. Perfecto. La cosa es que me la arme desde la legislación penal panameña. ¿Sí? Bien, muchachos. Entonces, nos vemos en la próxima clase y ahora sí está clarito en todos los temas. Muchas gracias, profesora. Sí, profe, Bien. gracias. Que Buenas noches. tenga Buenas noches. feliz noche. Buenas noches. Feliz noche, profesora. Gracias.